Ya jóvenes, buenas noches. En esta oportunidad estamos hablando del seminario de historia con el tema 13 bárbaros. Quien les habla es su profesor, nombre Carlos Fernando Ángel Rimachi. Y vamos a empezar en esta oportunidad. Tal vez no me conozcan, puesto que me han cambiado de horario, pero mi metodología es la siguiente. Doy las premisas y ustedes leen las respuestas o las alternativas, mejor dicho, y me dicen cuál es la alternativa, ¿no? Mediante el chat. No hay problema si es que activan su audio, obviamente con el debido respeto. Entonces, ya he dicho la metodología, vamos a iniciar. Primera pregunta, nos dice, ¿quiénes fueron los hunos y qué papel cumplieron? La primera pregunta, la primera alternativa dice, fueron griegos de la Europa occidental, pueblo nómade, creación tardía de un auténtico aparato de poder capaz de viabilizar, mejor dicho, en atribuciones e influencias, pueblo civilizado y desarrollado en grandes edificaciones, fueron astrogodos y con el tiempo se convirtieron en unos por la guerra, o quiénes fueron. A ver, alternativas. Ya, bueno, acá la respuesta es la B. ¿Por qué la respuesta es la D? Porque los hunos eran miembros de un pueblo, por así decirlo, mongoloide, en esos tiempos, en el siglo V, y dominaban la región comprendida entre el Danubio y Volga. Aunque no está claro su origen, pero se cree que estos surgieron del continente asiático. Entonces, los hunos eran nómades y se instalaron en chozas. El rol del rey, o bueno, del caudillo, en así decirlo, representaba la máxima autoridad del pueblo huno. Uno de los famosos y gran líderes de los hunos fue Atila, quien gobernó entre los 434 y 453 antes de Cristo, ¿no? Y llegó a dirigir el imperio más grande de Europa en su época. Bajo el mando de Atila, los hunos sitiaron Constantinopla e invadieron los Balcanes y estuvieron cerca de capturar Roma. El rey de los hunos fue descrito como uno de los historiadores como el hombre más sanguinario, cruel, que alguna vez se pudo tener, ¿no? El reino de los hunos. Ya. Esa es la respuesta, entonces es la C, la B. Pueblo nómade, creación tardía de un auténtico aparato de poder y capaz de realizar atribuciones e influencias. 2. ¿En qué consistió la crisis del siglo III? Fue también llamada la crisis real y dividió el imperio griego en tres unidades políticas. La B, llamada también imperial y dividió en tres entidades públicas, imperio romano. La C, el asesinato de Teodorico hacia Oroaco. Y la invasión de los visigodos en la península ibérica. ¿Cuál creen que es la alternativa? Nada. Fue también llamada crisis real y del imperio griego. Puede ser la A también. Pero la respuesta aquí es la B, llamada también imperial y se dividió en tres entidades públicas el imperio romano. El imperio no era un imperio griego. Griego no tiene que ver, o bueno, Grecia no tiene que ver mucho con la época de los bárbaros. En la crisis del siglo III, también conocida como la crisis imperial, esta fue pues entre los años 235 y 284 después de Cristo. Este periodo histórico
del Imperio Romano, en la cual se dividieron tres entidades políticas separadas y muy diferenciadas: el Imperio Galo, el Imperio Romano y el Imperio de Palmaria o Palmiria. Esos imperios separatistas generaron desorden social y el caos que caracterizaron este periodo, ¿no? Y resultó un número de factores, los cuales fueron pues atribuyéndoselo a esta cuestión de desorden social. Entre esos está un cambio en el paradigma del liderazgo por el emperador Alejandro Severo entre el año 235 por sus mismas tropas. Después, otro fue la mayor participación de los militares en la política. Otra fue la falta de adherencia a una política clara en las sucesiones de los emperadores. No había una jerarquización, por así decirlo. Después, lo que sucedió es que a consecuencia de todos estos sucesos, sucedió una inflación y depresión económica, causando una devaluación en la moneda de la dinastía Severa, así conocido por Alejandro Severo. Después de esto hubo una depresión con el emperador para defender las provincias y tribus invasoras, la cual incrementó el miedo y desestabilizó las comunidades. Entonces, consecuencia de esto, y agregado a la desestabilización económica y también los emperadores hacían o no tenían una jerarquización, pues disminuyó una gran cantidad de su ejército y también las fuerzas de trabajo agrícola, ¿no? Porque se tenían que dedicar a eso básicamente para estabilizar, ¿no? Supuestamente, bueno, a la dinastía Severa. Entonces ahí la respuesta es la B, llamada también imperial, y se dividió en tres entidades políticas el Imperio Romano, ¿no? La 3. ¿Qué general romano custodió la parte occidental del imperio y el emperador Honorio? A ver, ¿quién fue ese general romano? Bueno, aquí el general romano fue Flavio Augusto. El emperador romano Flavio Augusto Honorius fue el que custodió la parte occidental del imperio, siendo el primer emperador para este territorio, y que se dice que luego de la muerte de su padre se convirtió en el único emperador del occidente, en tanto que en su hermano mayor, Arcadio, recaía el título de emperador del oriente. Flavio Honorio Augusto, el 9 de septiembre del 384, fue nombrado emperador del Imperio Romano de Occidente hasta su muerte, ¿no? Y de ahí su hijo, pues, quien le sucede, su hijo menor, que es Teodosio I. Así vamos. Pregunta número 4. ¿A quiénes denominaban o a quiénes se denominaban bárbaros los romanos? Los germanos ubicados en Alemania, los pueblos guerreros que atacaron al imperio, los extranjeros ubicados fuera del imperio, tribus asiáticas que invadieron Europa, o pueblos salvajes de Europa que destruyeron Roma. ¿Mm? Sí, no, sí es exacto, sí es una pregunta que ya lo repetí en la clase pasada. Sí, claro, los romanos llamaban a los bárbaros a todos pueblos pues, que no compartían su cultura latina y no estaban integrados dentro de sus fronteras del imperio. Entonces, los bárbaros en general y los germanos en particular eran protagonistas de un primer orden, de un proceso de desintegración del imperio del occidente, ¿no? Era estrechamente diferenciada esta situación entre ambos. Número 5, ¿qué nos dice? ¿Quién fue Alarico y qué acontecimiento realizó? A. Un guerrero reconocido en Roma y unificó los sistemas políticos.
fue un gran emperador y dominó a los visigodos. C, fue el primer rey de los visigodos y líder de las bandas de los godos y pueblos aliados. D, fue parte del Senado en la liberación de los godos, o ninguna de las anteriores. A ver, chicos, lancen cualquier pregunta, no importa si se equivocan. Bueno, aquí la respuesta, a ver, la C, claro, es exacto, está bien, muy bien, es la C. ¿Por qué? Porque Alarico fue el primer rey visigodo y que este, pues, básicamente gobernó entre los 395 a 410 y fue perteneciente a la dinastía Baltinga. Esta dinastía consistía en que los caudillos visigodos y los hermanos y todos se sucedían, ¿no? El trono. Es conocido también Alarico I, sobre todo por sus saqueos de Roma y también por los eventos sucesivos en la caída del Imperio Romano del Occidente. Este Alarico, interesante su historia, puesto que su carrera fue dirigida por el soldado godo de Gainas. Gainas también fue muy estrecha relación con Atila, y más tarde se unió al ejército romano, ¿no? La primera vez que como líder una banda mezclada de godos y pueblos aliados invadieron Tracia en 395 y después ya lideró las grandes fuerzas godas de 20.000 hombres que ayudaron pues al emperador romano Teodosiano, ¿no? Para derrotar a a los bárbaros, ¿no? Por así decirlo. De ahí marchó a Constantinopla y después prestó pues ayuda a los emperadores del Oriente, Arcadio. Ahora, ¿qué nos dice la pregunta 6? ¿Qué estableció el Esfoedus del año 418? Fue, a ver, la A fue un pacto entre Valia y Teodorico I para la batalla de los campos catalúnicos. B, fue una unión de ejércitos y pacto entre el rey Eurico y Teodorico I. C, la derrota de los visigodos y se entregó las tierras a los francos. D, pacto de visigodos-Valia con el emperador romano Norico y para prestar la ayuda al carácter militar imperial. ¿Cuál es la respuesta? Mm. Ajá, está bien, Yasmín. Es la D. La D es la respuesta. El pacto del visigodo Valia con el emperador romano Honorio para prestar ayuda de carácter militar al imperio. ¿Por qué la D? A ver, mira. En virtud de un pacto, bueno, el Foedus era un pacto entre el monarca visigodo Valia y el emperador romano Honorio. Los visigodos obtienen, a cambio de prestar esta ayuda de carácter militar al imperio, su asentamiento en tierra de las Galias, y que con el reino pues del Tolhaus, ¿no? Los diversos monarcas intervinieron periódicamente en Hispania contra los demás grupos invasores y se establecieron en la península. Con la ayuda de Valia y el emperador romano, pues los visigodos se volvieron un imperio contrafuerte. Y se suscribían que solamente eran miembros del pueblo. No habían personas o extranjeros que entrarían a este gran ejército. Entonces, una vez logrado el cometido de haber prestado ayuda de carácter militar al imperio, pues quedó, en virtudes, en este pacto quedó, por así decirlo, destruido y subordinándose al poder imperial, um, Honorio, y con los funcionarios provinciales, ¿no? Entonces, como que hubo un poco de traición por parte de Honorio hacia Valia. La 6. La 7.
¿Cuál es la trascendencia del emperador Teodosio II en Roma Oriental? A. Fue el emperador del Imperio Romano de Occidente. B. Formó parte del Senado e impuso leyes. C. Fue el emperador romano de Oriente y dividió la iglesia y reformó la administración y el ejercicio, mejor dicho, el ejército. Fue nombrado jefe del ejército real de Roma. A ver cuál es la respuesta. Ah, está bien, está bien. Sí, está bien. Es la C. La C. Es la C. La C. Fue el emperador romano de Oriente y dividió la iglesia y reformó la administración y el ejército. Teodosio II contrajo matrimonio con Eulía, hija del filósofo griego Leoncio, y pues, en el año 423, tras la muerte de Honorio, Teodosio II fue nombrado emperador de Occidente, aunque de forma nominal, ¿no? Porque tenía que elegirse un verdadero emperador, ya que en ningún momento, bueno, se acudió en Roma para tomar la posesión del cargo y así proclamarse, ¿no? Entonces de ahí pues que tras la proclamación de Valentiano III, este mostró un encanto con el nombramiento de sobrino y después, años más tarde, contrajo matrimonio con otra esposa y termina sus lazos de amistad con ambos imperios, Teodosio II. El problema de Teodosio II es que lo que tuvo que hacer frente durante su reinado, llevar importantes reformas administrativas en el ejército. En un primer momento fueron aprobadas, y todas las leyes aprobadas desde el siglo IV quedaron codificados en el llamado Codex Teodosiano. Este Teodosio tuvo una notable influencia en los reinos germánicos de Occidente, y surgieron tras la caída de Roma. Pero años más tarde, en el año 450, y la edad 49, tras sufrir un accidente mientras montaban en un caballo, fueron pues a la residencia de Constantinopla, donde se encontraba pues Teodosio II, y tuvo que designar a su sucesor. Pero a pesar de todo, realizó pues trágicas administraciones en la reforma de la administración, la iglesia y el ejército. Ya después le sucedió, pues, ¿no? Su heredero. Ya, sigamos. La pregunta número 8 nos dice, ¿quién fue Atila? ¿Dónde se logró derrotarlo? ¿Y quién logró la hazaña? Rey de los ostrogodos, derrotó a Honoria y conquistó Constantinopla. Rey de los hunos, sitió Constantinopla, fue una amenaza para el Imperio Romano. Rey de los visigodos y fundador de la monarquía visigoda. Justamente le he explicado hace un momento, Atila. A ver, ¿quién es Atila? ¿Cuál es la alternativa en estas? Ajá, bien, bien, muy bien. Sí, el rey de los hunos sitió Constantinopla y fue una amenaza para el Imperio Romano. En el año 451, Italia es rey de los hunos, invadió el Imperio Romano y avanzó hasta las puertas de la capital. Y ahí Atila es considerado el último y el más poderoso rey de los hunos. Fue uno de los enemigos más temibles del Imperio Romano. Narradores, narradores pues hablan que le llamaban el azote de Dios, ¿no? Puesto que este Atila era un guerrero formidable y el Imperio Romano le temía. Después, Atila fue acompañado por sus salvajes tropas y llegó hasta sitiar Constantinopla y estuvo a punto de conquistar Roma, pero el destino no le reservaba al feroz guerrero, pues no, una muerte digna.
puesto que la espada en el campo de la batalla se asentó y pues lo mataron, ¿no? Se casó Atila con Ildico, una joven muy hermosa, y que a orillas del río Tisna comenzó pues el año 349. Y se dice pues de que fue una fiesta a lo grande. Una vez derrotado el rey de los hunos, el imperio romano ya se sentía con un poco más de, de, de fuerza, ¿no? Por así decirlo. Y, a ver chicos, un momento, si ha cerrado, sigo en Zoom, ¿no? Se ha cerrado el Zoom, voy a abrirlo. Wow, wow, wow. Un momento, por favor. Si ha cerrado el Zoom. Ya, a ver. Chicos, ¿me confirman si sigue grabando? ¿Se sigue grabando la clase? Bueno, ya, ya, gracias. Ya, gracias, gracias, gracias. Es que se había cerrado el Zoom. Ya, sigamos. 9. ¿Qué textos contenían el Corpus Juris Civilis? A. Relato de la guerra de Atila. B. Era manuscritos de gran importancia que narraban la cultura occidental. C. Está formado por el digesto, las instituciones, novelas y el nuevo código. D. Formación y compilación del ordenamiento jurídico de la civilización griega. E. Formación y compilación del ordenamiento jurídico del derecho romano. C y E son correctas. Y G, ninguna de las anteriores. Ah, sí, la E está bien. La E está bien. Pero también, también es la C. No, está formado por el digesto, las instituciones, novelas y el nuevo código. Justamente esto del Corpus Juris Civilis es una obra que se dio a la luz entre los años 527 y 465, cuando Justiniano, en su afán de querer formalizar el ordenamiento jurídico del imperio, llevó pues la mayor recompilación del derecho romano de la época, plasmada aquí justamente en el Corpus Juris Civilis. En la actualidad, este Corpus Juris Civilis, la mayoría de los estados occidentales se precisan ser una república democrática con un sistema de derecho desarrollado justamente por este, ¿no? En el cual tenían en cuenta las necesidades del Estado como, como la de los ciudadanos que habitaban en él. Este Corpus Juris Civilis, a pesar de que parece uno de los mayores logros de la modernidad, inspiró, por así decirlo, a la Revolución Francesa y sus orígenes para que se pueda, pues, mejor dicho, mucho más atrás de la época antigua de Roma y Grecia, ¿no? Entonces, este Corpus Juris Civilis también fue el resultado del proceso que venía desarrollándose a través del gobierno de Constantino, ¿no? Y que por la práctica llevó a su uso indiscriminado y generalizado de los rescriptos por Constantino, y se afirmó que estos no podían contradecir el Ius Civilis, era como una norma de carácter obligatorio.
el cual solo podía ser derogado por razones de equidad y en casos concretos por el emperador, ¿no? Asimismo, esta norma se asumía de una forma exclusiva la atribución de examinar la interpretación interpuesta entre la equidad y el derecho. Y en esos tiempos, pues, era mejor dicho, el Corpus Juris Civilis era una norma que equilibraba la equidad entre el derecho. Sí, era una norma muy importante. Sigamos. El 10. ¿Qué basílica se edificó en la Edad de Oro de Bizancio? La iglesia de Saint-Étienne de Nevers, la abadía de Sainz. El digesto, bueno, para quien me preguntó, el digesto es una compilación de normas y de leyes plasmadas por el emperador romano. Estas normas y leyes están, pues, en- en- por así decirlo, normas que solamente regulaban el estado en el que se encontraban. Pero el Corpus Juris Civilis ya fue un poco más y obtuvo, pues, esta obra, el saber, ¿no? Poder equilibrar entre la equidad y el derecho, lo que no pasaba con el digesto. Ya. ¿Cuál fue? Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, todas son correctas. Ahí. Sí, sí, todas son correctas. Se denominó arquitectura bizantina, aquí pues al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio Bizantino, por eso de ahí que viene de la Edad de Oro de Bizancio. Y este Imperio Romano de Oriente, desde la caída del Imperio Romano del Occidente en el siglo V, Constantinopla eh, construyó, o bueno, se hizo estilos arquitectónicos, ¿no? Ahora, en el momento en el que otros autores fijaban el inicio de esta arquitectura bizantina, se inscribe dentro del marco del arte bizantino y abarca un largo espacio de tiempo que se inicia entre el siglo IV y que pone fin abruptamente a la caída de Constantinopla, al mando de los turcos otomanos, ¿no? En 1453, ya en el siglo V, ¿no? Mejor dicho, XV. Debido a su dilatada duración en el tiempo, pues este suele dividirse para sus estudios en tres periodos diferenciados. Periodo inicial, periodo intermedio y periodo final. Estos periodos, pues, fueron los cuales la arquitectura bizantina dio o se puso un poco más fuerte, ¿no? En estos periodos. Ahora, ¿cuál es la cumbre de todas estas? Es la Basílica de Santa Sofía, ¿no? De Constantinopla, una obra cumbre de arquitectura bizantina, y también las columnas de la Galería Superior de la Iglesia de Santa Sofía. Eran una de las obras más representativas de la Edad de Oro de Bizancio. ¿Qué emperador destacó en la Edad de Oro de Bizancio? A. Constantino. B. Teodosio. C. Justiniano. D. Miguel VIII. E. Atila. F. Ninguna de las anteriores. ¿Ah? Efectivamente. Erika, muy bien, es la C. El arte bizantino creó una arquitectura propia y original que marcó la diferencia con la tradición constructiva romana. Sus aportes más destacados se materializan en la solución de problemas técnicos, como el que presentaban la utilización de cubiertas abovedadas. Por eso es que, no sé si han ido en
En Lima, no sé si han visto que la iglesia o la catedral es un estilo abovedado. Entonces, este arte era pues un arte bizantino y en plantear una nueva concepción del espacio y el uso material constructivo era muy representativo entre el arte bizantino, la piedra y el ladrillo. Al margen de que sea mayor o menor de calidad, mm, lo que usaban más los bizantinos era el material, o lo revestían este material con el mármol y mosaicos. ¿Quién más utilizaba el mármol? Lo utilizaban los griegos para representar sus figuras hacia los dioses, ¿no? Entonces, también acá el, el mármol era como un lujo ornamental y que esto pues le da presencia a la arquitectura propia. Ahora, sostenían que estas cúpulas lo resolvía, o bueno, destacó en la edad bizantino, Justiniano, porque fue quien él pues apeló a que se hicieran estas construcciones en base a mármol y mosaicos, ¿no? Por otro lado, esto le daba era un poco más estético para el clasismo romano y que pues era un poco más dinámico y abierto, ¿no? Ahora, en Bizancio, el poder imperial se desarrollaría en limitaciones de una forma centralizada. Y ahí pues que viene el arte en general y también la arquitectura en particular, los cuales se convirtieron en un medio de expresión, de esplendor entre la exaltación de un poder que se materializó en construcciones ostentosas de grandes palacios, de magníficas iglesias, y que estas pues eran reconocidas por el emperador. Ahora, esta arquitectura bizantina, por, dirigida por Justiniano, ¿no? Eh, Fue pues considerada como la edad de oro en la época de Justiniano, bajo cuyo reinado se erigieron las más grandes construcciones, ¿no? Fortificaciones, acueductos, cisternas, puentes y numerosos templos hechos a mármol. Es en esta época cuando la planta centralizada y que esta está pues cubierta por una cúpula abovedada o se convierte en el elemento más representativo de la cultura, o bueno, de la arquitectura, mejor dicho, bizantina. Y que esto pues en la arquitectura bizantina era el símbolo del poder político y religioso. Sus grandes edificaciones le daban poder pues tanto político y religioso al reinado de Justiniano. De ahí viene ya la expansión mediterránea llevada a cabo por Justiniano. Hizo lo posible en Italia la grandeza de la Ravenna y se levantaron conjuntos monumentales, las grandes bellezas, ¿no? Hechas por este gran emperador, ¿no? O este emperador, por así decirlo. Ya, sigamos. Primer rey bárbaro que se convirtió al catolicismo. A ver, ¿quién se convirtió en el catolicismo? Ya, el primer rey bárbaro que se convirtió fue Clodoveo. Clodoveo I. Fue el primer rey franco en unificar Francia y que fue coronado como rey de los francos en el año 481, tras la cual sorprendió una serie de campañas con las cuales pues logró someter al resto del pueblo franco y fue coronado como el rey de todos los francos alrededor del 509. Poco después se estableció en la ciudad de París, hoy capital de Francia, y pues en esos tiempos era la capital del reino franco, ¿no?
Asimismo, Clodoveo I fundó la primera dinastía en Francia. ¿Cuál es su dinastía? Y muy conocida, ¿no? La dinastía de la Merovingia. Y además fue el primer rey cristiano. Por estos motivos es que en su mayoría los reyes franceses lo llamaban Luis o Lois, ¿no? Para formar Clodoveo de Clodovis, ¿no? Entonces, Clodoveo en su primer reino bárbaro en convertirse en cristiano, ¿no? Y esto pues ocurre entre el siglo V después de Cristo y pues perteneció, como ya les dije, a la tribu de los francos. Pregunta número 13. Nos dice, ¿dónde se formó la heptarquía? En el reino donde se formó la heptarquía fue A, anglosajón, B, franco, C, lombardo, D, visigodos o E, bizancio. ¿Ah? ¿Dónde se formó? Aquí, en el reino donde se formó la heptarquía, la respuesta es la A, anglosajón. Este concepto de heptarquía fue un concepto anglosajón que se usó pues para la convención para cubrir el periodo de la historia de Inglaterra que va desde el año 500 tras la invasión de la isla por bandas de jutos, de anglos y sajones, por ahí de ahí que viene pues el, que este reino se formó en anglosajón, ¿no? Porque su invasión estaba formado pues por anglos y sajones. Ahora, esta invasión se realizó en los 850 aproximadamente, quedando como único señor Edberto de West, que a menudo se llamaba en este periodo la Edad Oscura. Ahora, el término de la heptarquía sugiere la existencia de 7 reinos, y la cantidad varió con el tiempo a la vez que cambiaba el número de reyes que competían por la supremacía en el mismo periodo. Ahora, a finales del siglo VI, el rey de Kent fue una figura predominante en el sur y que pues sobresalió por la supremacía de todos para obtener los reinos, ¿no? De ahí ya vienen en el siglo VII los reyes de Northumbria, de West, que eran los más poderosos del siglo VIII. Después viene el reinado de Mercia, que alcanzó la hegemonía sobre el resto de los reinos, y en particular durante el reino del Offa. Y después apareció Edwin, ¿no? Edwin y Edgar del Pacífico. Pues ellos en el siglo VIII se podría decir que encontraron los estados independientes y territorios jutos anglosajones. El final de la heptarquía fue un proceso gradual. Los saqueos vikingos del siglo IX llevaron al establecimiento de un enclave danés en York, y la última instancia pues apareció Danelaw, quien cobró la ventaja gracias a la rivalidad existente entre los reinos anglosajones. Es así que Alfredo el Grande, primer rey de Wessex, se autoproclamó rey de los anglosajones y resistió a la invasión danesa, con quienes firmó un tratado para fijar los límites de sus respectivas posesiones. Y de ahí pues que termina el reinado heptarquío, ¿no? Por así decirlo. Pregunta 14. Durante la invasión bárbara, el Imperio Romano se denominó heptarquía a la formación de 7 reinos anglosajones. A, los 7 códigos, mejor dicho B, los 7 códigos que compartían legislación bizantina. C, el sistema de gobiernos visigodos de los años denominados los vándalos y África. Y la E, los últimos emperadores romanos. Justo acabo de explicarles, a ver si me han estado atentos.
¿Cuál es la respuesta aquí? Claro, ¿ves? Sí. Esa es la formación de 7 reinos anglosajones. Sigamos. Sí, sí, exacto, John. Ahora acá, la 15, nos dice, el mayor representante del reino ostrogodo logró vencer a quién? Conquistador de Roma de Occidente. ¿Quién fue? Altolso, Mohamed, Desiderio Eurico, Teodorico Doacro, Eberto Gualia. Cerca, cerca, estaba cerca. Es la C. Los godos se establecieron, pues, las propuestas Teodorico y Odoaco. Los godos se establecieron en el río de Dinester, en la tierra alrededor del Mar Negro, y formaban la confederación por... en el año que vencieron al rey germánico. Ya chicos, voy a, acá la respuesta es la C, ya. Ya me están avisando que tengo que salir. Ya, y acá, a ver, dice, reino de visigodos se establecieron en los actuales territorios del estado entre el siglo tal a siglo tal. Acá, ¿cuál es la respuesta? Acá la respuesta es la C, Francia, entre el siglo sexto y décimo. Y la última pregunta es, el Imperio Bizantino, Bizancio, fue parte oriental del Imperio Romano y que impidió el avance durante la existencia del imperio, fue el bastión del cristianismo e impidió el avance del Islam hacia Europa Occidental. Entonces acá la respuesta es la C. De todas formas, las claves de respuestas están aquí. Más tarde subo las diapositivas. Y ahora les voy a pasar las link, mejor dicho, de asistencia al grupo. ¿Listo, chicos? Tienen 5 minutos para llenar el link de asistencia. Y con esto hemos terminado la clase. Muchas gracias a todos jóvenes. Y hasta aquí termina la clase. Buenas noches.